Por siempre, Satanás ha tenido estrategias para destruir, no tan solamente personas, sino que ha destruido familia, ha destruido ministerio, ha destruido ministros, ha destruido hogares, ha destruido naciones, ha destruido pueblos, ha destruido un montón de gente, ¿cierto? Y la ha llevado a la destrucción total. Y hoy día podemos ver a mucha gente que está viviendo un proceso, ¿cierto?, de destrucción dentro de su vida. Son un desastre dentro de su interior. Por fuera los podemos ver, ¿cierto?, bonitos, sonriendo, ¿cierto?, caminando, como si nada ocurriera. Y también podemos ver dentro de la familia también algo bonito, que podemos ver caras bonitas que están bien, pero dentro del hogar interno puede haber un desastre. Es porque Satanás está usando estrategias para destrucción de la gente. Y nosotros tenemos que comprenderlo de esa manera. Muchas personas pasarán toda su vida, ¿cierto?, y se preguntarán, ¿por qué no les va tan bien en la vida? ¿Por qué no me va tan bien? Si yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago esto, hago aquello, pero me va mal. ¿Por qué? Y aún más, lo más terrible, ¿cierto?, es cuando somos hijos de Dios y nos sigue yendo mal. Pareciera que fuera todo lo contrario, ¿cierto? Pareciera que cuando venimos a Cristo las cosas van a cambiar y todo va a ser color de rosa, ¿cierto? Y va a ser con un cuento de hadas, ¿cierto? Y todo feliz, feliz. Pero no es así. Lamentablemente te voy a decepcionar, no es así. Vas a tener que seguir lidiando con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con los mismos, ¿cierto?, errores de tu vida, pero tienes una garantía, que tienes a alguien que está a tu lado para ayudarte. Que tienes una garantía, que tienes a alguien a tu lado que te puede levantar, que te puede aconsejar, que te puede animar, que te puede fortalecer, que te puede levantar en los momentos más difíciles de tu vida. Tienes a alguien que está interesado, más que todos nosotros, en levantar tu vida y darte una nueva oportunidad. Hay alguien que realmente está mucho más interesado en bendecir tu vida que nosotros mismos. ¿Qué es tremendo esto? Porque Dios es el más interesado en que usted lo pueda conocer a Él. Dios es el más interesado en que usted, ¿cierto?, se pueda levantar, que usted se pueda fortalecer. Por eso, a lo mejor usted se ha preguntado, pucha, ¿por qué me va tan mal en la vida? Yo hago todo lo que a lo mejor creo que está bien, pero aún así me sigue yendo mal. Aún entregando mi vida a Cristo, me sigue pasando estas cosas. Es una razón fundamental. Porque cuando no consideramos, ¿cierto?, la obra estratégica de Satanás en la tierra, cómo Satanás está actuando, cómo Satanás está manifestándose. Hoy día, por ejemplo, nos hemos evocado, gran parte de los predicadores, me incluyo, hemos evocado, ¿cierto?, a la pandemia y toda la pandemia, y hemos dejado que el enemigo haga lo que él quiera. Hemos dejado que el enemigo use sus estrategias en contra de la iglesia. Y no nos hemos dado cuenta cómo el enemigo ha trabajado en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestra nación, con nuestra comuna. Y no nos hemos percatado cómo Satanás, ¿cierto?, como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. Créame que usted es un canapé exquisito para el diablo. Usted es el mejor manjar, la torta, lo que a usted le guste. Satanás, para usted es un manjar, es un asado 18ero para el enemigo. Y créame que lo va a devorar. No lo va a masticar, no, lo va a devorar, lo va a destruir. Lo único que desea Satanás es su destrucción. Por eso cuando no hablamos del tema satánico y dejamos por alto esto, lo que el enemigo está haciendo, le damos más posibilidad que el enemigo actúe mucho más en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros hijos. Ahora fíjese bien, cuando hablamos o no hablamos del diablo, es como si dijéramos, no, el diablo no existe, no es tan real, sino es tanto como lo dicen, sino hace tantas cosas malas como nosotros creemos. Créame que es un engaño satánico. Es como meterte a ti dentro de una jaula con unos leones hambrientos y decir, no, el león no creo que me coma. No, si no, están ahí, pero no creo que les guste. Soy muy flaco yo, ¿qué? ¿Qué van a comer de mí? ¿Cierto? Pero créame que el engaño satánico es ese. Es justamente eso. Hacerte creer de que Él no existe, sin embargo está trabajando para devorarte, para destruirte. Ahora bien, Satanás siempre va a tener metas dentro de, ¿cierto?, de su reino para destrucción, ¿cierto?, de la familia y de las vidas humanas. Primero, alejarnos de Dios.
Es el principal, ¿cierto?, propósito de Satanás, alejarte de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo está haciendo estratégicamente en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque coloca cosas atractivas en el mundo que te llaman más la atención que las cosas de Dios. Coloca cosas atractivas que puedan llamar la atención. Ayer estuvimos en un cumpleaños y me preguntaron, ¿y hay jóvenes en la iglesia? Y dije, sí, pero no estamos haciendo jóvenes. Es porque falta, ¿cierto? Porque nos hemos preocupado de otras cosas y no se han levantado esos jóvenes. Bueno, Dios ya está mandando jóvenes. Gracias, Señor, ¿cierto? Gracias, Señor, por eso. ¿Ahora lo decía por usted, hermano Sergio? Ah, ya, muy bien. Pero el principal propósito de Satanás es alejarte de Dios. Y él va a hacer lo que sea posible con tal de que no te puedas acercar a Dios. Fíjate en este ejemplo. Decide por un momento y dice, mañana en la mañana me levantaré todos los días a las 7 de la mañana a orar. Lo primero que ocurre es que tienes más sueño que nunca. Estás más cansado que nunca. Tienes más problemas que nunca. Disponte a hacer algo en la obra de Dios y lo que va a hacer Satanás es justamente alejarte de Dios. Porque a él no le conviene que tú tengas una comunión con Dios. A él no le conviene que tú seas un instrumento de Dios en sus manos. A él no le conviene que tú puedas conocer la palabra de Dios. A él no le conviene que tú ores. A él no le conviene que tú alabes al Señor. Porque entonces te vuelves un enemigo potencial en esta tierra para él. Y Satanás va a usar estrategia para desviarnos y para alejarnos de Dios. Segundo, desviar del propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene y te creó con un propósito. Tú no estás aquí consumiendo oxígeno. Dios te creó y te dio la oportunidad de vivir con un propósito. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en esta reunión. Por eso vivimos, por eso existimos. Porque Dios nos permitió. Ya eres un ganador del momento que estás vivo. Ya ganaste. Es un recorrido, cierto, de miles de espermatozoides, pero tú fuiste el ganador. Ajá. Así que dale gracias al Señor porque eres un ganador ya, o una ganadora. Entonces, hermanos, desviar el propósito, cierto, de Dios en nuestras vidas es el principal propósito también de Satanás de alejarnos. Esas son sus metas. Lo tercero, que lo considero yo que es lo más terrible, lo que está haciendo Satanás en este tiempo es la división. Lo que hace Satanás en este tiempo es dividir. Y cuando divide, entonces se destruye todo. Se destruye todo. Cuando divide la familia, cuando divide los hogares, cuando divide los hermanos, cuando hay conflicto, Satanás, es el más se deleita mucho más cuando hay división dentro de la familia, dentro de los hogares, dentro de la multitud de gente. Es por eso que hoy día los partidos políticos se pelean, los diputados se pelean, los senadores, ¿cierto? Los alcaldes, los concejales, y hay un montón de peleas y discusiones, y eso no es exento dentro de la iglesia del Señor. Pastores se pelean, los hermanos se pelean, hay conflictos, porque exactamente eso es lo que quiere el diablo. Dividirnos. Y si nos divide, entonces menos posibilidad tenemos de alcanzar la victoria. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos frente a esto, porque el enemigo está haciendo, ¿cierto?, su estrategia y la está logrando. Ahora nosotros, dice la Biblia, que debemos ser sobrios y velar porque vuestro adversario, ¿qué está sobrio? ¿Ha visto alguna vez un curado, pero curado? De esos que no se pueden ni parar. Y usted dice, chuta, ese gallo sí que anda curado, ¿cierto? Entonces cuando usted lo ve buenizar, ahora anda sobrio. Ahora anda lúcido, ahora anda bien. Bueno, lo que nos quiere decir la Biblia es que nosotros no andemos como los curados, que andemos sobrios, que andemos apercibidos, que andemos lúcidos, dándonos cuenta de que como el enemigo está atacando tu familia, por ejemplo. Tendrías que estar sobrio y pensar así, ¿de qué manera el enemigo está atacando mi hogar? ¿De qué manera el enemigo está atacando mi vida? ¿Cómo me está haciendo retroceder del propósito de Dios? Entonces, tenemos que entender y comprender de que Satanás justamente es un ser real. Es un ser mentiroso, es un impostor, es un engañador, ¿cierto? Intensifica su mover o su plan cuando tú eres una persona vulnerable o cuando estás viviendo un momento difícil dentro de tu vida.
Cuando eres más vulnerable, cuando estás pasando por momentos más difíciles, es cuando Satanás más se aprovecha de esa circunstancia. Pero la Biblia dice que nuestras armas, ¿cierto?, no son carnales. Esto es importante entender, porque ¿dónde va a trabajar y dónde está trabajando Satanás hoy día en todo el pueblo de Dios y en la mayoría de la gente? Es en el campo de la mente. No hay cosa que Satanás está haciendo hoy día que es atacando las mentes de las personas. Lo más terrible, amados, es que cuando Satanás ataca la mente de las personas y coloca principios mundanos, principios, ¿cierto?, de la gente del mundo, y nosotros los cristianos lo adaptamos a nuestra vida y lo traemos a la iglesia y lo adoptamos como algo bíblico. Eso es lo más terrible, tomar las cosas del mundo y traerlo a nuestra vida y pareciera que esas cosas están bien, cuando en realidad la Biblia dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que el enemigo está haciendo. Por eso Satanás está atacando nuestras mentes, nos están bombardeando con miles y miles de cosas, ¿cierto? Principios, ¿cierto?, del mundo que no son, ¿cierto?, principios de Dios. Al contrario de nosotros, debiéramos nosotros, ¿cierto?, afectar al mundo de afuera. Pero lamentablemente el mundo nos está afectando a nosotros y está ganando terreno. Entonces nuestra estrategia, según la Biblia, debemos estar, ¿cierto?, que nuestras armas no son carnales. No podemos combatir lo carnal con lo carnal. Lo carnal se combate con lo espiritual. Porque el Espíritu de Dios, ¿cierto?, nos ha entregado la estrategia para combatir lo carnal. Y es ahí donde queremos entrar en materia ya directa de este mensaje. Porque la mente controlada por la carne no puede ser controlada por el Espíritu. Cuando hay cosas en tu vida, cuando hay cosas carnales, cuando hay cosas que están afectando tu vida, cuando hay pecado en el fondo. Lo que te quiero decir, cuando hay pecado, pecado es todo lo que nos aparta de Dios. Pecado es todo lo que ofende a Dios. Y todos nosotros constantemente estamos pecando. ¿Sabe cuál es lo difícil? Es que hoy día no nos arrepentimos de nuestros pecados. Vivimos con el pecado como si fueran parte de nuestra vida. Como si fueran parte de nuestra conducta cristiana. Antes, yo me recuerdo cuando yo me convertí, yo le pedía perdón todos los días y a cada momento al Señor. Y cuando hacían un llamado a la iglesia, yo era el primero que pasaba y arrodillado: Señor, perdóname porque pensé mal. Señor, perdóname porque dije garabato. Señor, perdóname porque hice esto. Señor, perdóname por esto y aquello. Todo el tiempo, cada reunión pasaba adelante pidiendo perdón porque me daba cuenta de que ofendía a Dios. Pero hoy día hablamos mal, ¿cierto? Comentamos, pensamos mal, ¿cierto? Tenemos malos pensamientos, decimos malas palabras, tenemos malas acciones, pero llegamos a la iglesia y como que eso no fuera tanto pecado. Quiero decirte que sí. Las acciones, ¿cierto?, que ofenden a Dios es pecado. La Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecaron. O sea, cada uno de nosotros, de alguna manera, peca todo el tiempo. El tema es si te arrepientes de aquello que pecas o sientes solamente un remordimiento por aquello que haces. Porque entre remordimiento y cierto arrepentimiento hay una gran diferencia. El remordimiento es decir: chuta, Señor, te fallé. Es como decir, ¿cierto?, a mi esposa: pucha, mi esposa, te engañé, pucha, discúlpame, me siento mal porque te engañé. Pero pasa una semana y lo vuelvo a hacer. Eso es, ¿cierto?, remordimiento. Pero un arrepentimiento es un cambio, es un giro de 360 grados dentro de tu vida, donde yo voy por un camino y me doy cuenta que estoy mal y cambio de dirección. Me arrepiento, ¿cierto?, de aquello que estoy haciendo y lucho por no volverlo a hacer. Tal vez en el tiempo vuelves a caer lo mismo, pero la Biblia dice de que abogado tenemos para con Dios, en Efesios, ¿cierto? A Jesucristo, quien nos perdona. Y si estás aquí es porque realmente y reconoces que tienes pecado, reconoces que le has fallado al Señor. Bueno, tienes un abogado que se llama Jesucristo y Él te perdona
Te perdona de todos tus pecados, de tus malas acciones, de tus malos pensamientos, de tu mala conducta, de todo lo que tú puedas hacer, Dios te perdona. Y a los que están en su casa también Dios los perdona. Ahora, cuando nos preguntan, ¿cierto? ¿Usted es cristiano? Claro que soy cristiano, pero ¿cuál es su base para decir que es cristiano? ¿En qué se basa usted para decir, yo soy un hijo de Dios? Esa pregunta usted se la tiene que responder. Yo no se la puedo responder, yo me puedo responder a mí mismo. ¿Cuál es mi base para decir yo soy un hijo de Dios? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, la obra del diablo, ¿cierto?, es engañar, es mentir, es, ¿cierto?, destruir. Y eso es lo que está haciendo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar en estos últimos tiempos con mucha más fuerza, estar más intensamente en oración, estar más comunicado con la palabra del Señor, aprender más de la palabra de Dios, porque eso no nos va a llevar a la destrucción. Mientras más conoce la palabra de Dios, menos vas a tener, ¿cierto?, posibilidades de ser destruido. Porque la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando tú no tienes el conocimiento bíblico, entonces tú eres presa fácil del enemigo. Eres presa fácil del enemigo. Satanás puede incluso manipular la palabra de Dios a su favor. Lo hizo en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios colocó un árbol en medio del huerto y le dijo, de esto no vas a comer. ¿Y qué le dijo Satanás? Con que Dios ha dicho. No, sino es lo que él quiso decir. Escuche bien esto. La estrategia satánica de este tiempo es decir, oye, no es lo que el escritor quiso decir, sino que era algo que tenía en su corazón, pero no es lo que realmente tienes que hacer. Le dijo, ¿acaso Dios le dijo eso? No se preocupen. Si Dios no quiso decir eso, lo que quiso decir que no lo tocaran nomás, sino pueden comer, pueden hacerlo, si no, no va a pasar nada. La estrategia satánica hoy día es justamente eso, hacernos creer de que la Biblia, ¿cierto?, no es tan así como dice. Y nos ha hecho creer que el pecado, ¿cierto?, que está y que hemos traído del mundo a nuestra vida, no es tanto pecado. Les voy a colocar un ejemplo para comprender este punto. Alguien me ha dicho, y mucha gente me ha preguntado, oiga, pastor, ¿cierto?, ¿puedo pagar esto? Sí, hace calor, ¿cierto? Yo tengo calor, ¿no? Es que yo tengo calor aquí, si quieres pero alguien me ha dicho, por ejemplo, me ha preguntado, me ha dicho, pastor, ¿a qué hora es el culto el día domingo? Y ya esa pregunta la tengo asumida yo. A las 10:30. Ah, qué bueno, me dicen. Pero yo sé que es una estrategia satánica. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice en su mente, ah, qué bueno, a las 10:30. Es porque dice, ya fui al culto, ya pregunté, entonces voy a estar allá. Pero con su mente está allá. El deseo está allá, pero en realidad nunca quiso estar aquí. Entonces el engaño satánico es decir, date tranquilo si ya preguntaste y ya fuiste al culto. Esa es la estrategia satánica, porque nos hace creer verdaderamente que lo que hicimos está bien, entonces aplacamos nuestra conciencia, pero en realidad no lo estamos haciendo bien. Porque si la Biblia dice que es importante congregarse, es porque debemos hacerlo. ¿Se fija? A lo mejor hay diferentes razones, hay gente que se tiene que quedar en su casa por razones obvias, ¿cierto? Pero los que pueden, ¿cierto?, y no lo hacen, eso sí es pecado. Y no lo podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? El que miente y sabe que la mentira es pecado, tampoco puede pasar, ¿cierto?, tapar el sol con un dedo, porque es pecado. Y fíjese en esto, cómo Satanás es, porque usted puede comenzar con una mentira pequeña y como no pasó nada, entonces usted nuevamente dice, ya Dios no me reprendió, nadie se dio cuenta de la mentira, entonces voy con un poquito más. Y después otra mentira y otro poquito más. Y después de un tiempo, la vida de esa persona se vuelve una mentira. Es una mentira caminando.
Porque no dice lo que piensa, no hace lo que cree y se vuelve un mentiroso en su vida espiritual. Pero aún así, reconociendo, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el eslabón que te va a llevar a la victoria dentro de tu vida. El arrepentimiento es el eslabón que te va a llevar a la vida eterna. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Y si no hay perdón, no puede haber vida eterna. Si no hay arrepentimiento, no puede haber libertad en la vida de las personas. Si tú no te arrepientes, no puede haber una libertad. Debemos ser libres. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De ese pecado o esos pecados que te atan, que te llevan a la destrucción, justamente porque Satanás así lo está trabajando. Entonces, para todos los seguidores de Cristo, ¿cierto? Para todos los que seguimos a Jesucristo, la batalla, ¿cierto?, se gesta en el campo de la mente. Aquí está nuestra lucha. Porque usted puede pensar el día domingo, pucha, el único día que tengo para descansar. Y tal vez en su caso usted también, los que nos están viendo. Usted dice, el único día, yo trabajo de lunes a viernes, ¿cierto? De 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, y el único día que tengo para descansar es el día domingo. Pero sin embargo, le hablamos a otro y le decimos, pero es que el día domingo es el día del Señor. O sea, para otros el día del Señor, para mí no es mi día del Señor. O es un rato el día del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el enemigo trabaja nuestra mente? Y nos hace creer que nosotros estamos bien y el resto está mal. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos luchando constantemente. En 2 Corintios, capítulo número 10, verso número del 3 al 5, nos dice algo muy, muy importante. Nos dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Perdón, del 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La Abigail, ¿cierto?, habló su primera parte del devocional, las obras de la carne. ¿Cierto? Siempre vamos a tener una constante lucha con las obras de la carne. Constantemente. Nadie, ni yo, ni usted está exento de esto. Todo el tiempo estamos luchando. Y vamos a seguir luchando hasta que Cristo venga y nos lleve a su reino. Amén. Pero dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es la gran diferencia. Que usted puede tener muchos problemas dentro de su vida. Usted puede tener dificultades. Usted tiene tentaciones, ¿cierto? Puede, ¿cierto?, fallar. Pero cuando usted permanece en eso, ahí está el error. Cuando usted milita, ¿qué es lo que es militar? Es estar en un lugar específico y cumplir las normas de ello, donde está. Entonces, nuestra tarea, hermanos, es entender de que Dios nos permite, ¿cierto?, salir de eso. Que nuestras armas no son carnales. No son carnales, pues andamos en la carne, pero ya no somos, ¿cierto?, de este mundo. Estamos fuera de este mundo. Pertenecemos a un reino que no es, ¿cierto?, del mundo, sino un reino celestial. Y a este reino estamos, ¿cierto?, plantados y podemos vivir una vida de victoria. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ahí está la clave, ¿cierto?, de nuestra vida. Ahí está la victoria. ¿Cómo nosotros podemos vencer el pecado que está en nosotros? Carnalmente no lo podemos vencer. Por más que pongamos de nuestra parte, no lo podemos hacer. Entonces necesitamos, ¿cierto?, algo que sea más poderoso, ¿cierto?, que está en mi cuerpo, que realmente destruye las cosas, las obras de la carne. Y eso se llama Jesucristo. Él venció en la cruz del Calvario, nos dio victoria. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos tener esa victoria. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, nuestra vida puede ser poderosa en Dios y Dios puede destruir las fortalezas que están dentro de tu vida. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? ¿Qué es lo que más te cuesta dejar? Podemos ver cara y no corazones, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto?, una cara bonita y podemos tener lucha interna. Créame que yo en estos años de ministerio he visto también a hombres de Dios, a siervos de Dios, a pastores que viven en una mentira.
y creen la mentira como verdad. Y es más, la predican, la enseñan. Y eso es terrible. Es terrible en estos tiempos. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que estar muy atentos frente a lo que el enemigo está haciendo. No podemos, ¿cierto?, dejar de lado este tema, ¿cierto?, que es tan importante. No podemos dejar de no hablar del enemigo, porque él es real y va a querer destruirte sí o sí. En 2 Corintios 4:4 nos dice el Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Mire la estrategia. Cuando uno escucha esta palabra, cuando alguien la escucha, dice, bueno, si el Dios de este siglo, generalmente lo adjudicamos a Dios. Pero es que el Dios de este siglo es el Dios que ustedes alaban, pues ese es el Dios. Entonces Él permite, ¿cierto? Él cegó el entendimiento. Pero si usted lee bien la Escritura, dice que el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, está hablando y se está refiriendo a Satanás, el Dios de este siglo. El Dios, ¿cierto?, de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Está cegando, ¿cierto?, con toda su estrategia para que no les llegue la luz de Cristo. Nosotros tenemos que predicar a este Cristo, ¿cierto?, que es glorificado, pero el Cristo que murió en la cruz del Calvario, el Cristo que ama, pero el Cristo también que perdona tus pecados. El Cristo que puede, ¿cierto?, y te pide que te arrepientes. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es un cambio total de actitud. Y eso es lo que Dios nos lleva en este tiempo. Cuando empezó la pandemia, muchos pastores nos juntamos, y me incluyo, y le pedimos perdón al Señor. Señor, perdónanos, fue nuestro error. Nosotros dimos la pauta, nosotros dimos la estrategia, nosotros abrimos las puertas, nosotros no nos preocupamos. Estábamos preocupados, ¿cierto?, de la vestimenta, de que cómo sonaba, ¿cierto?, de tener buenos equipos, y me incluyo, no me excluyo de esto porque nos pasó, ¿cierto?, de tener los mejores, buenos equipos, tener mejor mesa, tener mejor amplificación, y tener, ¿cierto?, y tener bonito. No es malo, pero nos preocupamos tanto de eso que descuidamos la otra parte que es importante, que es nuestra vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida. Usted lo tiene que entender, el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Sí o sí Dios lo va a formar para tener esa madurez, para tener esa templanza, ¿cierto? Como último, ¿cierto?, característica del fruto. Estar parejito, estar alineado con Dios. Así que, amados hermanos, Satanás dice, ¿cierto?, el versículo 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de mucha gente. La gente no quiere escuchar, la gente no quiere oír, la gente no quiere recibir la palabra del Señor. Tal vez es una advertencia, pero lo más terrible es que las personas cristianas no quieran escuchar. Eso sí es terrible. Nosotros podemos entender que la gente que no conoce a Cristo no quiera saber de Cristo. Pero los cristianos que conocen a Cristo y no quieren saber de Cristo, eso sí es más preocupante. Entonces a eso tenemos que apuntar, de que la gente se dé cuenta de que si no desea, no anhela, no le desea o no le gusta oír la palabra de Dios, algo anda mal en su vida. Si usted no siente deseo de estar en la presencia del Señor, en la casa de Dios, algo anda mal en su vida. Si usted no siente ganas de orar, algo anda mal en su vida. Si a usted no le gusta estudiar, algo anda mal en su vida. Algo anda equivocado. Son luz que Dios nos entrega para darnos cuenta de que tenemos que ir a la rodilla y decir, Señor, perdóname, perdóname. Señor, no me estoy comportando a la altura de un hijo del rey. Ayúdame, Señor. Entonces, piensa en su propia vida. ¿Con cuánta frecuencia usted es tentado y con cuánta frecuencia usted le falla al Señor?
¿Cuántos le fallaron al Señor antes de partir a la iglesia? ¿Cuántos tuvieron malos pensamientos antes de venir? ¿Cuántos tuvieron a lo mejor una mala palabra en su casa antes de asistir a la obra de Dios? Pero nos vamos a nuestra casa con exactamente lo mismo que llegamos. Y no hubo un arrepentimiento. No hubo decir, Señor, ¿sabes qué? Le contesté mal, ¿cierto? O le pegué la patada al perro. Que no está bien. De pura rabia me desquité con el Charlie, que se llama mi perro, ¿cierto? De pura rabia me desquité con él. Pero llego, ¿cierto?, a la iglesia y alabo al Señor y como si nada hubiera pasado. Y no hay un arrepentimiento. Y me voy con la sensación de que lo hice bien. Entonces el próximo domingo le pego 2 patadas. Claro, si no pasó nada y me sentí bien, entonces el domingo que viene hago exactamente mucho más. Y así Satanás te va envolviendo, te va envolviendo. Ahora, amado hermano, lo que te decía, piensa con cuánta frecuencia tú le fallas al Señor. Con cuánta frecuencia pecas en contra de Dios. Satanás está dedicado a tu destrucción y a la mía. Está dedicado a eso. No va a gastar, ¿cierto?, energía en otra cosa, sino en destruir. La Biblia así lo dice. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Es un ladrón. Y nos roba, ¿cierto? Nos roba la alegría, nos roba el gozo, nos roba todo. Nos roba hasta nuestra economía, por hermano. Qué terrible es esto. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué otros tienen y yo no? Algo anda mal. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a robarte. Y si no lo cumples con la palabra de Dios, obviamente que el enemigo va a aprovechar esa circunstancia. Él dirige su atención y su mirada cuando estamos, ¿cierto?, más vulnerables, lo dije al principio. Cuando estás pasando un momento difícil, el enemigo aprovecha esa oportunidad. Él está interesado en nuestra destrucción, como lo dije, pero está interesado en nuestra destrucción porque nosotros podemos dar testimonio de un hijo de Dios. Y mientras nosotros podamos dar testimonio, siempre vamos a ser una amenaza. Y siempre vamos a ser un problema para Satanás. ¿Cuántos problemas Satanás tiene esta mañana aquí? Yo soy un problema para él. Te lo aseguro. ¿Cuántos problemas tiene más Satanás? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo también soy un problema para el diablo? Yo también soy un problema porque cada vez que hablo del Señor, cada vez que testifico de Dios, cada vez que anuncio la palabra del Señor, usted se vuelve un enemigo de Satanás. Y eres un problema para Satanás. Y él, como eres un problema, va a tratar de destruirte. Esto pasa aún en la empresa. Cuando alguien se vuelve, ¿cierto?, una persona que habla mucho, un dirigente, ¿cierto?, sindical, y empieza a levantar polvo. ¿Qué hacen los empresarios? Ya, páguenle todo y échenlo. Porque está revolucionando todo. Bueno, Satanás también está en ese plan. Si usted, ¿cierto?, está levantando polvo en el Señor, lo más lógico que Satanás lo quiera destruir. Así que te animo, hermano, de que tú puedas, ¿cierto?, estar en comunión con Dios. Una de sus tácticas es poner la atención en algo que creemos que necesitamos de Dios. Es colocar la atención en algo que creemos que necesitamos, pero en realidad no lo necesitamos. Entonces toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todas nuestras ganas está concentrado en algo que no necesitamos. Y nosotros gastamos y nos desgastamos por algo que no necesitamos. Y Satanás es estratégico en colocar nuestra atención en algo de aquello. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso, de que no nos gane eso. O sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero renovar mi vehículo, en el caso mío, por ejemplo, quiero renovar mi vehículo y estoy concentrado y trabajo y hago, ¿cierto?,
trabajo aquí, trabajo allá, para reunir el dinero, ¿cierto? Para comprar o renovar el vehículo. Entonces toda mi atención va a estar puesta en adquirir el vehículo y todo lo demás va a quedar, ¿cierto?, a la deriva. Pero tal vez eso no lo necesito. Pero como Satanás es tan estratégico, me va a llevar toda mi atención hacia eso para descuidar lo otro. Ponga atención en eso. Satanás escoge el momento oportuno y él sabe cuando eres vulnerable. En el momento oportuno Satanás te va a atacar y te va a atacar para destruirte. Lo vemos, ¿cierto? Ahí cuando Jesucristo era tentado en el desierto. Él dijo, bueno, ahora lleva hartos días sin comer, hartos días sin tomar agua, ¿cierto? Entonces ahora lo atacamos. Y Satanás lo atacó. Y Jesucristo, ¿cierto? Alto, le dijo. A ver, ahí no va. Escrito está, ¿cierto? Se defendió, ¿cierto? Con la palabra. Utilizó la palabra. Entonces nosotros también debemos decir, alto. No, alto, Satanás, no, yo tengo mis convicciones, tengo mis principios, tengo mi doctrina, tengo lo que Dios me ha dado en su palabra. No puedes atacar mi vida, porque la Biblia dice que con Cristo soy más que vencedor. Amén. Hay pocos vencedores aquí esta mañana. Colocar dudas en nuestra mente, qué terrible esto. ¿Usted cree parte de la palabra de Dios o toda la palabra de Dios? Eso es lo importante, creer toda la Escritura. Porque la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay algo aparte. Y obviar versículos, ¿cierto?, que me confrontan, es pecar contra Dios también. Porque hay gente que acomoda su palabra, ¿cierto?, a conveniencia. Alguien una vez me dijo, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. ¿Qué cree usted eso? No, todos los pecados son de muerte, porque la Biblia dice que el pecado es muerte. Si pecamos, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Entonces, no pueden haber pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Es decir, o sea, si yo miento un poquito, ¿cierto? No tiene tanto valor como mentir, ¿cierto?, en grande. Entonces, tenemos que comprender, ¿cierto?, que en este tiempo, hermano, Satanás está haciendo eso. Está trabajando en nuestra mente para hacernos entender de que su palabra, ¿cierto?, la podemos acomodar a nuestra conveniencia. Y no es así. No es así. La palabra de Dios es como Él la dijo y no hay otra interpretación. No hay una conveniencia a mi favor. Ya voy a ir concluyendo. Entonces, este libro que tenemos nosotros en nuestras manos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la verdad. Es toda la verdad. No podemos sacar nada de ella, ni obviar nada de ella, porque entonces vamos a cometer los errores y vamos a fallarle al Señor. Ahora, la Biblia dice que Dios suplirá todo cuanto falte conforme a su riqueza. Él suplirá todo cuanto os falte conforme a su riqueza. La pregunta es entonces, ¿por qué peca? ¿Por qué le falla al Señor si Dios va a suplir todo? ¿Por qué se afana en cosas que no corresponden si Dios va a suplir todo? ¿Por qué se preocupa si Dios va a suplir todo? No se desgaste por aquello que no está en la voluntad de Dios, porque Satanás lo va a atacar. Ahora, nuestra posición, ¿cierto?, en estos momentos es decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, este es mi comportamiento. Yo soy, una vez lo dije, yo soy lo que pienso. No puedo ser otra persona. No puedo ser diferente a lo que yo pienso en mi mente. Mis acciones son determinadas por lo que yo pienso. Mis palabras determinan lo que yo digo. Lo que yo pienso determina lo que yo estoy diciendo. Mi mente es controlada. Ahora, debe ser controlada por Dios nuestra mente. Debe ser almacenada cosas que son de Dios en nuestra mente. Tienen que ir saliendo cosas para ir colocando cosas. Dios jamás va a sacar algo de ti y dejar ese lugar vacío, sino que Dios va a colocar algo dentro de tu corazón, dentro de tu mente.
Es decir, por ejemplo, si yo antes era, no sé, una persona que era, por ejemplo, adúltero, Dios va a sacar el adulterio en mi vida, pero va a colocar la fidelidad en mi vida. Y así Dios va trabajando, así Dios va trabajando y va colocando cosas en nuestra vida. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que le hemos fallado al Señor. Y que cuando vengamos a la iglesia o cuando estemos en nuestra casa, nosotros reconozcamos que le hemos fallado al Señor y le pidamos perdón, nos arrepintamos, que no sigamos en lo mismo. Porque en este tiempo te aseguro que mucha gente sigue viviendo la vida tal y cual como la vivía antes, sin ningún arrepentimiento dentro de su vida. Y nos preguntamos y decimos, ¿pero qué Dios no nos escucha? Porque nunca te has arrepentido. Me llamó la atención la semana pasada lo que decía nuestro hermano Sadoc, ¿cierto? En aquel día muchos me llamarán Señor, Señor. Si predicamos, si hablamos, si hicimos esto, hicimos aquello, nunca te conocí. Es porque nunca hubo un arrepentimiento dentro de su vida. Y esto es terrible porque esto va para nosotros también, para muchos líderes. Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, el libro de Pedro, y con esto voy a ir concluyendo, primera de Pedro, ¿cierto?, los versículos que leíamos, el 5, capítulo 5, dice, del verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo primero que Dios nos manda a que nosotros nos humillemos, que reconozcamos nuestros errores, que le pidamos perdón al Señor, por lo poco, por lo mucho, por lo que digamos, por lo que hacemos, pero que reconozcamos nuestro error. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos hoy día tienen ese sentimiento y decir, Señor, mira, esto es lo que me aqueja, esto es lo que me pasa, esto es lo que soy, esta es la persona que yo soy, no tengo que ocultar nada, este soy yo? Cuando yo me convertí al Señor, lo que más me costó dejar fueron las fiestas. Me gustaba la fiesta, me gustaba bailar rock and roll. Pongo un rock and roll o escucho un rock and roll y me dan ganas de bailar rock and roll. No puedo decir que no, pero un día en mi cuarto le dije, Señor, me gusta bailar. ¿Qué quieres que te diga, Señor? Me gusta bailar, me gusta ir a la fiesta. Pero eso a ti te desagrada. Es más aún, a lo mejor ustedes se van a reír, pero yo llegaba trasnochado a los cultos de la mañana. Venía de un carrete. Y más encima decía, el Señor me usó en la fiesta. Satanás era mentiroso. Y yo feliz de la vida porque a la otra semana iba a otra fiesta para que el Señor me usara. Pero no me he dado cuenta que la estrategia satánica era justamente para destruirme. Y es por eso, hermanos amados, que nosotros debemos, ¿cierto?, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este es tu momento. Este es el momento que Dios ha escogido para ti, para que te derrames delante de Dios y le digas, Señor, mira, aquí está mi problema, esto me pasa, esta es mi angustia, esta es mi dificultad, este es mi pecado. Nadie más lo conoce, solamente tú, Señor, pero no te puedo ocultar. Señor, te entrego esta debilidad. Señor, ayúdame, levántame, fortaléceme, quiero hacer tu santa voluntad. Y ten la certeza de que Dios va a venir en tu ayuda, en tu dirección, te va a fortalecer, te va a animar, te va a levantar, por sobre todas las cosas te va a perdonar. Te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. Porque Satanás dice, el diablo, ¿cierto?, anda como león rugiente. Tú eres, ¿cierto?, la presa de Satanás, pero hoy día eres una persona que puede ser rescatada de las manos, ¿cierto?, de ese Satanás que te quiere destruir. Esta mañana puedes ser libre, libre de verdad, de todo lo que te aqueja. Dios está aquí para libertarte. ¿Qué te parece si ahí donde estás tú cierras tus ojos por un momento?